Buenas noches, saludos cordiales a todos los hermanos en Cristo, a la familia, a los amigos que integran este grupo. El tema de esta semana lo he titulado El aceite. Entendemos, los que somos lectores de la palabra del Señor, que todo lo que leemos, pues muchas veces lo leemos con nuestro contexto humano, ¿no? Con nuestro texto y nuestro contexto humano, ¿no? Pero la palabra del Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y eso debemos de entenderlo cuando en otro versículo manifiesta de que tenemos que entender la palabra de una forma espiritual. Porque la finalidad de aprender la palabra del Señor es aprender de lo que hay en lo alto, de lo que existe en lo alto. Aprender los compartimientos espirituales del reino de Dios. La palabra del Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura, ¿no? Y esta palabra añadidura también tiene que ver con una interpretación espiritual y no material. Muy bien. El título del tema es el aceite, ¿no? El aceite. Vamos a ir deshojando este tema, que es muy, muy interesante, porque tiene que ver mucho con la vida de un cristiano y de la forma como se ha ido, a través de la historia, cómo se ha ido usando este líquido, se podría decir así, que es el aceite, pero trae o acompaña un sentido estrictamente espiritual, estrictamente espiritual. Y vamos a ir analizándolo poco a poco. Ya sabemos que en la Biblia habla sobre el aceite un sinnúmero de versículos, y también habla sobre el Espíritu con un sinnúmero de versículos. Y esto no podría acabar, porque esto de aquí es infinito, ¿no? Y todo lo que nosotros podemos hablar aquí es pues un grano de arena, ¿no? En el conocimiento de nosotros, ¿no? Pero nos sirve para conectarnos con nuestro Creador y verdaderamente creer verdaderamente que Dios tiene una organización perfecta, y nosotros queremos estar involucrados en este proyecto que Dios tiene para la vida nuestra. Entonces, vamos a empezar con un versículo que es en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y acá viene lo interesante: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, ¿ve? Y el Espíritu de Dios, el Espíritu con mayúscula de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, no podemos pensar, hermanos, que cuando la tierra estaba en esta oscuridad, estaba desordenada, el Espíritu de Dios estaba también ahí. El Espíritu de Dios está en todo lugar, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué significa la palabra espíritu, espíritu en hebreo? En hebreo la palabra correcta es ruaj, R-U-A-J, ruaj, que tiene dos palabras para entender. Una es el espíritu y otra es el viento. En las Sagradas Escrituras vemos algunos versículos sobre
de la forma como el Espíritu se manifestaba también como un viento, ¿no? Como un viento. Muy bien. ¿Quién fue el primer ungido, ¿no? El primer ungido en esta tierra. El primer ungido, hermanos, es Adán, ¿no? Adán, ya entendemos que nosotros conocemos como la palabra hombre, pero en hebreo, hombre es Adán, ¿no? Adán. Y nosotros en nuestra mente, pues nos inclinamos como que si fuese un nombre, ¿no? Pero en hebreo es Adán, es hombre, ¿no? Muy bien. Entonces, acá viene la primera palabra que Adán fue el primer ungido por el Espíritu, ¿no? El primer ungido por el Espíritu. Entonces, acá hay una palabra de ungido y una palabra de espíritu, ¿no? Palabra ungido y espíritu. Y eso nosotros lo vemos que cuando Adán fue formado, el hombre fue formado, con el polvo de la tierra, entonces el Señor dio un soplo, ¿no? En la narina de Adán, dio un soplo y le dio, dice, la vida. Miren ustedes, ¿eh? Le dio un soplo y le dio la vida. Entonces, ahí es en donde hay un ungimiento, ¿no? Un ungimiento que el Señor le da la vida, dice. Y ese ungimiento, al darle la vida, Adán se queda con esa porción de vida, se queda con esa porción de vida y Adán dice que se paseaba al lado de Dios, ¿no? Espiritualmente hablando, se paseaba y contemplaba en el paraíso de Edén. Muy bien, pero para entender un poquito más, tenemos que saber qué significa, pues, ungir, ¿no? ¿Qué es ungir? Muchas veces hablamos, muchas veces enseñamos en nuestras congregaciones palabras, pero no nos detenemos a tener un poquito de paciencia y conceptualizar eso para que los oyentes, los hermanos, entiendan, ¿no? Hablamos ungir y bueno, pues vemos un aceite que cae sobre la cabeza o alguna costumbre, viene un invitado por ahí con su pomito, con su aceite, comienza a echar en la cabeza, pero no sabemos qué es ungir y no sabemos tampoco el significado, ¿no? Ungir es la unción, miren ustedes, es la, es la unción, es la gracia y el poder sobrenatural de Dios que nos capacita para cumplir el llamado o propósito que el Señor nos ha dado. La unción es dada exclusivamente para cumplir una asignación divina que nos separa y consagra para una misión específica en la vida, ¿no? Acá hay dos palabras que me abren la mente y que dice que nos separa y nos consagra. Entonces la unción, la primera cosa es nos separa. Ahora, ¿qué es consagrar? Para entender estas dos frases, nos separa y nos consagra. Consagrar es apartar, ¿no? Apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos, ¿no? Y aquí hay una frase que he copiado, dice, el verdadero éxito en esta vida se logra al consagrar nuestra vida. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, la unción, eh, eh, o sea, el ungir por el Espíritu de Dios, ¿no? El ungir por el Espíritu de Dios nos da un poder sobrenatural. Y al darnos un poder sobrenatural, es algo especial, nos define como una persona especial y nos separa
de todo lo que hemos sido antes y nos separa para ser una nueva criatura, una nueva una persona renovada. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos un cambio radical en nuestras vidas. ¿Y qué cosa es lo que pasa en nosotros? Dios nos ha ungido por su espíritu y al mismo tiempo nos ha separado para tener una vida diferente a la vida que hemos tenido antes, ¿no? Eh, por eso es de que muchas veces los amigos que viven en nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, muchas veces no nos comprenden, no nos entienden, que hasta somos motivo de chacota, motivo de burla, que últimamente se usa esa palabra de bullying, ¿no? O sea, andamos separados, ¿no? Porque no tenemos las costumbres de ellos, ¿no? Pero nosotros, la palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces ya tenemos el concepto de la palabra ungir y tenemos el concepto de la palabra consagrar, ¿no? La palabra consagrar. Entonces, pero para tener un ungimiento, hermanos, en el Antiguo Testamento, para hacer ver de que este objeto, este lugar o esta persona, para hacer entender delante de un pueblo, delante de nuestros ojos, para hacer entender que esta persona era separado para dedicarse a una actividad santa con relación a Dios, ¿no? Era consagrado. Entonces el Señor siempre mandaba este símbolo, ¿no? Que era el aceite, ¿no? Este símbolo que era el aceite, ¿no? Que lo ungían y le ponían en su cabeza, ¿no? Le consagraban. Pero esto tiene que coincidir también, pues, hermanos, cuando se ungía, tenía que coincidir, pues, con el comportamiento, con la ética, con la moral espiritual de esa persona que estaba consagrada, ¿no? Entonces, ¿qué significa, pues, el aceite espiritualmente hablando? Espiritual, pues nosotros podemos ver el aceite de oliva, el aceite girasol, que lo ponemos en este sartén para fritar nuestros huevos, ahí el plátano, ¿no? El platanito y las tortas, ¿no? Las tortillas, ¿no? Pero en el sentido espiritual, ¿qué significa el aceite? Pero este aceite era el aceite extra virgen de oliva. O sea, eso que lo agarraban la aceituna de primera mano y lo apretaban en un molino pequeño de piedra que se observa ahí en la orientación histórica. Le daban la vuelta y salía el primer extracto de aceite de oliva de la aceituna, ¿no? De primera mano. Y esto de aquí, este aceite, pues, ¿qué cosa era? Era de color, es de color, un color amarillo, un amarillo especial, ¿no? Un amarillo tipo ámbar, ¿no? Medio oscurito, ¿no? Que también tiene su significado, ¿no? El aceite es un color ese color, hermanos, representa la vida. Y el Espíritu del Eterno está en este símbolo, ahí está. Entonces, lo importante de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, está en este símbolo del aceite, ¿no? Entonces, en las congregaciones, cuando vemos ese aceite, ya está, es un símbolo, nada más, no, es un símbolo que lo representa, ¿no? Porque el Espíritu de Dios ya está en la persona, ¿no? ¿No? Sino que para hacer ver, para exteriorizar, hace del uso
según lo que Dios mandó, y ya lo vamos a ver un poquito más en el tema, en el decorrer del tema lo vamos a ver de la forma como Dios unge a alguna persona, algún objeto, y el significado a dónde quiere llevarnos, ¿no? Muy bien. El aceite, hermano, marca, ¿no? Señala a un determinado lugar o a una persona. Lugar y persona, el aceite. Ahora miren, el aceite es un símbolo que da a entender que hay un puente que conecta el cielo con la tierra. El aceite, fíjense. Y aquí ya vamos a ir entendiéndolo de poquitos, ¿no? El Espíritu de Dios es la misma presencia de Yahweh, es la misma presencia del Espíritu, es la misma presencia del Yo Soy, es la misma presencia de Elohim, ¿no? Y hay algunos que tienen como, no sé, por falta de conocimiento, le tienen como que en una pintura y simplemente pues es una palomita, ¿no? Pero las personas que practican religiones muchas veces asocian el Espíritu de Dios como una palomita, como que en la historia en donde sale pues que llegó el Espíritu de Dios como símbolo de paloma. Eso no está malo, pero no entiende la persona que cuando uno hace pacto con Dios y nosotros queremos, ¿no? Escuchar, ¿no? Si desearíamos escuchar el llamado que el Señor nos hace, entonces haríamos pacto con el Señor. Y el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando entra en nuestro corazón, ya automáticamente nosotros estamos ungidos y estamos consagrados. Entonces ahí vamos a entender qué cosa es lo que significa el aceite, ¿no? ¿Qué cosa es lo que significa el aceite? Muy bien. El aliento que tenemos, hermanos, el aliento que tenemos es el ruaj, el espíritu y hemos dicho que el espíritu en hebreo se llama ruaj, ruaj con J, y su significado en español es viento o también espíritu, ¿no? Muy bien. También tenemos entendido, hermanos, que como ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Por encima de las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu de Dios, hermanos, aquí viene una palabra, un verbo muy interesante, sostiene toda la creación. Miren, ve, el Espíritu de Dios sostiene toda la creación y la vida, ¿no? Por el Espíritu de Dios nosotros respiramos. Por el Espíritu de Dios nosotros estamos con vida. Y sin embargo, muchos no agradecen, muchos desconocen y muchos desconocen e ignoran por qué motivo respiran, ¿no? Y eso es lo más triste, hermano. Y muchos se desvían con diferentes creencias, con diferentes costumbres, religiones, idolatrías, ¿no? Y hay una línea de la iglesia romana ahí en el Brasil, cuando yo vivía, había una legión de una iglesia católica que única y exclusivamente adoraba al Espíritu de Dios, ¿no? Lo adoraba el Espíritu y su bandera era una paloma. Entonces, es que en la idolatría, pues, se le separa la presencia de Dios, se le separa del individuo, ¿no? Y en el sentido espiritual correcto, verdadero y materializado que uno siente, pero no lo ve, ¿no? Es cuando vive dentro de nuestro corazón.
El Espíritu de Dios también tiene unos símbolos diferentes, pero que nos hace llegar al mismo Dios, al mismo Creador. Miren ustedes acá que el Espíritu de Dios aquí se comporta como pan. En Éxodo capítulo 29, versículo 22 al 24, dice: luego tomarás el carnero, la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. ¿Ya a qué nos lleva eso? ¿No? ¿No? Ellos, el cordero del mundo que quita, ¿no? Que quita el pecado, ¿no? ¿No? Que quita el pecado. Entonces, ese cordero estaba consagrado. Y acá que hacía entender ya en las profecías, que hacía entender que era Cristo, ¿no? Que se iba a inmolar en el futuro cuando se apertura la gracia, que se iba a inmolar en sacrificio único y último, ¿no? Para que Él pueda abrir las puertas de la gracia y nosotros podamos entrar en ese libre albedrío, pero ungidos y consagrados por medio del Espíritu de Dios. Solamente entra la gracia, hermanos, aquel que está ungido y aquel que está consagrado, el que está separado para tener una vida de santidad, para tener una vida de santidad. Muy bien. Entonces, en el versículo 23 del capítulo 29 del libro de Éxodo, seguimos y dice así: también una torta grande de pan, una torta de pan de aceite. Miren, una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentando a Jehová. Lo pondrás todo en las manos de Aarón, que era el sumo sacerdote del tabernáculo, y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Dios. Ya el aceite ya era como una ofrenda mecida delante de Jehová. También se presentaba con alegría y gozo. Vamos a ver en Salmos capítulo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Miren ustedes, entonces se dice, por tanto te ungió Dios, porque mi conducta, ¿no? Me permite, cuando uno está ungido, nos permite amar, hermanos, la justicia. En todo nuestro caminar, tenemos que evaluar qué cosa es lo justo y lo injusto. Por eso es que dice el Señor, habla, ¿hasta cuándo ustedes van a estar siempre tomando la leche inexperta? ¿No? Ya deberían de comer comida sólida y deberían ser maestros ya para saber diferenciar con una agilidad mental, espiritualmente hablando, qué cosa es lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros estamos ungidos, hermano, creamos un amor hacia Dios, ¿no? Vivimos para Dios. Nuestra mente está meditando constantemente, ya sea donde nos encontremos, ¿no? Lógico que en lugares agradables delante de Dios estamos siempre pensando en Él. Estamos meditando en Dios todos los días de nuestra vida. Y por lo tanto, nuestra meditación se tiene que exteriorizar en las acciones de justicia, ¿no? Aborreciendo lo malo, dice. Salmos 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Otra vez está hablando de ungimiento. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más a tus compañeros.
Lógico que esa unción no va a ser de tristeza. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, qué cosa es lo que nos invita el Señor en su camino? Nos invita a adquirir conocimiento, como en este momento los amantes del conocimiento de Dios están aquí, ¿no? Cuando les mando este mensaje, preparan un momento especial, ¿no? Dejando los quehaceres de la casa solos, ¿no? Concentrados, ¿no? Y con sus notas, con sus cuadernos de apuntes, ¿no? Y empiezan a recibir esa unción con alegría y gozo, que es el conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Entonces lo que nos invita es siempre a querer conocer la palabra del Señor y no solamente escuchar. Y ay, qué bonito, ¿no? Porque alguien me dijo, qué bonito enseñas. Sí, pues qué bonito enseñas, pero yo espero que cambies tu vida, ¿no? Porque a mí la alabanza esta no, yo controlo mi ego, porque yo no quiero que mi ego se vaya sobre mi cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy predicando la palabra del Señor y solamente estoy transmitiendo. Y de esa manera yo me estoy edificando y le digo, Señor, gracias te doy por todo lo que me has enseñado y gracias te doy, Señor, porque de esa manera yo corrijo mi conducta y estoy al tanto de mi testimonio, ¿no? ¿No? De no hacer cosas negativas en la vida, en este mundo, ¿no? Debemos de ser un buen testimonio, ¿no? De conducta delante de aquellos hombres que no conocen la palabra y por medio de esa conducta también atraer a la persona a los caminos del Señor, ¿no? Muy bien. Ahora vemos la práctica del aceite en una de las citas bíblicas de la historia, por ejemplo, en este caso de David, ¿no? Cómo le unge el profeta Samuel. Vamos a ver ahí en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, miren, ve, o sea, a partir de ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. A partir de ese momento, hermanos, el Espíritu de Dios sobre David. Estaba sobre David. Y acá hay algo curioso. Esta palabra sobre David. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, tenía como que hace entender que no entraba, lógico que había un soplo de vida, el Espíritu de Dios le daba vida a las personas, pero en sí el Espíritu que nosotros conocemos es igualito, por ejemplo, cuando dice, Sansón, cuando se comportó mal, él era ungido de Dios porque fue nombrado juez del pueblo hebreo en esa época. Entonces cuando se portó mal, su conducta se apartó. El Espíritu de Dios dice se apartó de él. Pero no murió, nosotros vemos que no murió, él seguía vivo, pero estaba preso. Igual sucede de que cuando Adán fue ungido y en el momento de su obediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él. El Señor le dio carta de divorcio, documento de carta de divorcio. El Señor no lo mató materialmente hablando, humanamente hablando, no le mató, pero lo hizo desaparecer al huerto de Edén, ¿no? Lo hizo desaparecer, ¿no? Y lo llevó para un, este, para un horizonte, no sé si era el este o el oeste, ¿no? Y con la piel para que no se vea su desnudez de vergüenza. Entonces le quita la unción, ¿no? Y se vuelve en un ambiente de tipo así de hijo de tiniebla, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor le castiga y por causa de él también viene otras consecuencias negativas para la naturaleza de esta tierra.
Entonces, hermanos, aquí, en este caso, por ejemplo, el Espíritu, dice, de Jehová vino sobre David. Y en este caso de Sansón también estaba sobre Sansón. Pero en la gracia ya es diferente. Y dice que nosotros, cuando recibimos el Espíritu, no está sobre nosotros. Está dentro de nosotros porque Él vive en nosotros y forma su casa, ¿no? No, Pablo le dice si no me equivoco, a los corintios, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? En otra versión dice, ¿no sabéis que vosotros son casas de Dios? Entonces, mi nombre espiritualmente, ¿qué cosa es? Mi nombre espiritualmente no es Fernando. Mi nombre es templo de Dios. Mi nombre es casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en mí y al mismo tiempo soy hijo de Dios. ¿No? Soy hijo de Dios. Entonces son términos, hermanos, espirituales. Y si nosotros nos acercamos a este mundo espiritual, nos acercamos porque tenemos fe. Y la fe para nosotros es concreta, desde su principio hasta su final. Porque la palabra del Señor dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y cuando estamos en Cristo Jesús, y por lo tanto, Él es la fe. Entonces, entonces tenemos que estar a, a concorde con esta fe. Y la fe es una confianza, pero es una confianza diferente a lo que nosotros podemos pensar. Porque esta confianza, hermanos, viene de lo alto, viene de la gloria del Señor. Muy bien. Vamos a ver también otro ungimiento en el libro de Génesis capítulo 28, versículos 18-19. ¿Recuerdan ustedes cuando Esaú vende su primogenitura, su privilegio, ¿no? Por ser el primer hijo, lo vende, que era tan importante en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Lo vende a quién? Lo vende a Jacob, ¿no? Y Jacob busca una forma con su madre para conseguir esta compra. ¿Y cómo lo vende? Con un plato de lentejas. Y según la historia en hebreo, se presume de que como costumbre en el Antiguo Testamento, no sé si hasta el día de hoy se practican en Israel, que cuando hay un velorio, únicamente se comía lentejas, ¿no? Se comía lentejas. Y la lenteja es un símbolo de silencio, ¿no? Porque no tiene rostro, es un redondito ahí, ¿no? No tiene rostro y era una especie de silencio que alguien ha fallecido. Entonces, afirma la historia de que, ¿cómo se llama? Abraham, Abraham había fallecido y estaban en su velorio y estaban comiendo los platos de lenteja y ahí aprovecha Jacob con la madre para hacer este trato, ¿no? Muy bien, después que se da cuenta ya que fue engañado ya Esaú, le quería matar al hermano, ¿no? Le vino un espíritu de querer matar al hermano y el hermano con ayuda de la madre huye, ¿no? Huye y se va pues a una tierra a buscar la parentela de ellos, ¿no? Y en el camino él se queda dormido, él se queda dormido, y si mal no me acuerdo, que no tengo yo la cita, ya, que ese lugar donde se queda dormido, su nombre era Luz. Miren ustedes, ni siquiera es coincidencia, porque todo está bien fríamente calculado en los propósitos de Dios. Ese lugar donde él se queda dormido se llamaba Luz. Entonces él arrecuesta su cabeza en una piedra y se queda dormido, y él en sueños ve una visión, ¿no? La gloria de Dios con una escalera profunda, y en la profundidad vio el trono de Dios, la gloria de Dios, y conforme descendía la escalera, en ambos extremos de las escaleras estaban
en fila ángeles, ¿no? Entonces, cuando él se despierta, él hace sus promesas ahí, y cuando él se despierta, dice aquí en Génesis 28, 18, 19, dice, y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Acá estaba la cita. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, ¿no? Entonces acá, Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. ¿Recuerdan ustedes ese nombre, ¿no? Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Creo que hay un corito, ¿no? Sobre esta historia de Jacob, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que todo movimiento, hermanos, que nosotros estamos viendo, siempre tiene su significado. El aceite ya se sabe que tiene una señal de espíritu. ¿Y la piedra qué significa? En todas partes que nosotros vemos piedra, el símbolo de la piedra es Cristo. Es la piedra angular, es Cristo. Y ahí unge, ¿no? Ya era la profecía. En todo movimiento, hermanos, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en los profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento, siempre está cada paso que se ve en la historia, es cada paso que se iba ya formando, dando camino para el nacimiento del Mesías, ¿no? Que ya sabemos esto, ¿no? Muy bien. Ya en, en la gracia, cuando Cristo ya, cuando Jesús había resucitado, Cristo en su identidad divina, en Marcos, capítulo 6, versículo 13, dice, y echaban fuera, o sea, Cristo había designado, en este caso, Cristo que estaba ahí, había designado que los discípulos se vayan de dos en dos, ¿no? Y deja consignas él para anunciar, ¿no? El camino, ¿no? El camino que él había enseñado, el conocimiento de su Padre. Entonces acá dice, y echaban fuera a muchos espíritus malignos, los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había concedido esa unción, ¿no? Y ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanados. Esto también tiene su sentido espiritual. Nosotros somos enfermos espirituales, hermanos. Somos enfermos espirituales, ¿no? Las personas que viven en tiniebla son enfermos espirituales. En otro sentido también dice que están muertos, ¿no? La gente pagana, la gente secular, están muertos, ¿no? Están muertos, pero, 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 pero esas personas que están ahí, el Señor llama, pero tienen un libre albedrío. Parece que fuese una contradicción. Tienen un libre albedrío de elegir, estando con vida, de aceptar al Señor como su único Salvador. Entonces esa persona viene, ¿no? Viene y se sana de su enfermedad, se sana, y el Espíritu de Dios que habla sobre este ungimiento de aceite, ¿no? Cambia su vida. Ese es un sentido estrictamente espiritual. Muy bien, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, vamos a ver aquí en Salmo 119, 105, un versículo que muchos ya lo conocemos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de luz, estamos hablando de claridad, ¿no? Nosotros tenemos una lámpara en la mano y siempre vemos, en medio de la oscuridad, vemos por dónde está el camino, ¿no? Y lumbrera a mi camino, dice, lo alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, cuando nosotros estamos ungidos, ¿no? Con el Espíritu de Dios,
tenemos unas ansias de conocimiento de la palabra. Por eso que acá dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, Dios, ¿no? Esta lámpara, espiritualmente hablando, va a alumbrar mi caminar. Va a alumbrar mi caminar. Y me va a enseñar dónde yo debo de pisar, dónde yo debo de cruzar, dónde yo debo de caminar. ¿No? Por aquí no puedo caminar porque no es agradable delante de Dios. Por aquí sí puedo porque es agradable, porque la palabra del Señor dice así. Yo debo de ir por ese camino porque el Señor me está conduciendo y lumbrera a mi camino. Todo, hermano, tiene que ver con conocimiento. Pero una persona que no tiene amor a Dios, una persona que confía por sí mismo, una persona que vive, aparenta tener una vida espiritual, pero su accionar, sus hechos, ¿no? No son adecuados delante de Dios, entonces esa lámpara está apagada. O sea, no ve aquí camino seguir. No ve a qué camino seguir. Sigue sus propios instintos humanos, ¿no? Promete las cosas y no cumple, ¿no? Promete las cosas y no cumple. Entonces, está en una situación compleja, se podría decir, delante de los pensamientos de Dios, ¿no? Delante de los pensamientos. Entonces, uno tiene que enamorarse, hermanos, porque si nosotros nos dejamos llevar por este mundo, ¿no? Vamos a querer resolver nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras agonías, querer resolver por nuestras propias fuerzas humanas. O sea, no confiamos en Dios. Y no confían también con la persona que se acerca, esa persona cristiana, esa persona honesta, se acerca a sus vidas, ¿no? Que no es casualidad. Entonces Dios está mandando y está abriendo una puerta por medio de esa persona, y esa persona está cegada y esa persona no entiende. Entonces esa persona vive con su propio caminar, con sus propias opiniones, con sus propios sentidos, con sus propias reacciones, con sus propias conductas. Vive en oscuridad, ¿no? Y cuando se angustia, hasta quiere matarse, hasta quiere suicidarse. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está ungida, ¿no? Con el Espíritu de Dios. No está separada. ¿Por qué? Porque se está viendo eso en una conducta. Se está viendo. No hay fe, ¿no? No hay, solamente puede haber palabras bonitas, ¿no? De la garganta para afuera, pero en el corazón está oscuro. Miren, ¿qué dice ahora? Seguimos con conocimiento. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Se dan cuenta? Miren, ya está hablando de ley. Ya está hablando de alumbrar a esa ley. Y está indicando que esa lámpara tiene que alumbrar por dónde va yendo nuestros pies con respecto a esa ley que debemos de cumplirlo, ¿no? Pero cuando nuestra lámpara está oscura, la voluntad de Dios no está en esa persona, ¿no? Miren, ve, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, siempre conocimiento, hermanos. Yo les invito, yo soy bien terco en esta parte, les invito siempre a tener su cuaderno de anotaciones. Compren ustedes sus diccionario bíblico, compren ustedes su compendio, busquen versiones que sean fidedignas con respecto a las traducciones hebreas. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos gastado dinero en cosas banales, en comilonas, en ropas caras, y no hemos comprado nuestras fuentes de información para nosotros tener más al alcance el conocimiento de la gloria del Señor? Miren, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyan.
O sea, si el Señor te exhorta, es un camino de vida. ¿Por qué? Porque tú eres ungido, ¿no? Y al ser ungido, eres consagrado. Y al ser consagrado, eres separado para actitudes de santidad, para conductas de santidad. No le ofendas a tu prójimo, no le insultes a tu prójimo, no hables groserías, que no salga nada de tu boca, ¿no? Yo hace días atrás escuché el comentario de unos artistas eh, aquí en el Perú, los que son del Perú, los que escuchan, van a conocerlo, a lo menos las personas de avanzada edad como yo, Rulito Pinasco con Sonia Oquendo, ¿no? Y el entrevistador le dice, pero no nos explicamos cómo ustedes pueden vivir años, ya tienen 40 años viviendo juntos, porque aquí difícil es de que dure una pareja 40 años. ¿Cuál es el secreto, por favor? Y eso aprendí cuando Sonia Oquendo dijo, el secreto de que nosotros vivimos, pero lógico que tenemos nuestros altitos y nuestras bajadas, ¿no? Pero el secreto es no faltarnos el respeto. Si nosotros vamos a hablar sobre un problema, vamos a hablar en nuestro idioma y vamos a hablar y vamos a utilizar el idioma que nos haga entender, ¿no? Pero no vamos a agregar insultos, ofensas y cobranzas, ¿no? Y culpas, ¿no? O achacarle conductas que no tienen nada que ver con la pareja. Entonces, cuando dos parejas viven de esa forma, esa pareja va a vivir siempre de forma permanente. Es igualito la relación con Dios, ¿no? Eso nos hace entender una relación con Dios. Cuando nosotros vamos a vivir siempre siendo agradables dentro del pensamiento de Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando hacemos su voluntad, ¿no? Y no le faltamos el respeto a Dios, no le faltamos hay un versículo que habla en el libro de Oseas capítulo 4, 6, si no me equivoco, dice, yo lo que quiero de ustedes es misericordia. Y eso me sorprendió a mí porque yo nunca había escuchado que Dios pide misericordia al hombre, sino que el hombre le pide misericordia a Dios. Y cuando me fui de fondo a estudiar la palabra misericordia, hay una palabra que significa respeto. Entonces lo que dice, yo lo que quiero es que ustedes me respeten, que ustedes valoren lo que yo estoy haciendo con ustedes, que he mandado a mi Hijo unigénico para que todo quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces respétenme pues, ¿no? Ustedes me piden misericordia, ¿no? Ustedes me piden misericordia como respeto a mi persona, ustedes también, yo también quiero misericordia de ustedes. Entonces, hermanos, cuando hay respeto mutuo entre parejas, cuando hay respeto mutuo entre hermanos, entre compañeros de trabajo, cuando nos respetamos, entonces siempre va a haber diálogo. Siempre vamos a andar juntos. Siempre vamos a andar en conceptos agradables y positivos. Muy bien. En Juan capítulo 3, versículo 31, ¿qué dice? Pero el que practica la verdad, miren, esto es hermoso, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Y ojo, que estos versículos, no estoy saliendo de la línea del aceite, no estoy saliendo de la línea del ungimiento, no estoy saliendo de la línea del espíritu. ¿Por qué? Porque el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué yo practico la verdad? Porque ya tengo patentizado el Espíritu de Dios dentro de mí. Soy una persona diferente. No me interesa de que la gente me pueda decir o cual cosa. No me interesa. Porque ya conozco el camino de la gracia. Ya estoy ungido, estoy separado y estoy consagrado.
Y eso debe de ser mi caminar a la hora de dormir, a la hora de despertarme todos los días en todas mis actitudes, en todo mi trabajo, en toda mi relación, ¿no? Si tengo yo una relación, tengo que comportarme también de esa manera, ¿no? Porque si nosotros no nos comportamos así, entonces hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento, miren ustedes, de una forma más práctica, visible, objetiva, en el sentido como el Señor, Él quería vivir en el medio de su pueblo, en el medio del pueblo hebreo, y Él manda construir a Moisés, manda construir un tabernáculo porque Él quería hacer un puente entre la gloria de Dios y el hombre, entre la gloria de Dios y el pueblo escogido. Entonces Dios le manda a Moisés. Miren ustedes el verbo mandar. Dios le manda a Moisés. ¿Qué cosa es lo que te manda a hacer Dios, ¿no? Para que tú obedezcas. O sea, hay dos cosas, ¿no? Dos verbos, mandar y obedecer. El mandar siempre tiene que estar paralelamente junto al obedecer. Estamos hablando de padre y estamos hablando de hijo. Y eso también es una enseñanza en la familia, ¿no? El hijo tiene que aprender a obedecer a su padre, ¿no? Si su padre tiene que ser serio, imbuyéndole normas, conductas, para que ese niño adquiera una personalidad y que defina su personalidad en el avanzar del tiempo. ¿Por qué? Porque el padre ha mandado y el hijo aprendió a obedecer. ¿Qué dice en Éxodos capítulo 1, versículo 16? ¿Qué dice? Luego Jehová habló a Moisés diciendo, miren, presten atención, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, porque Dios quería estar ahí, el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa, estamos en Éxodo capítulo 40, del 1 al 16, estamos en el versículo 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Eso de encenderás sus lámparas, ¿qué cosa es, hermano? Ese es el candelabro. ¿Y con qué se encendía la lámpara? Se encendía con aceite extra virgen de primera mano. Y eso representaba a Cristo. Acá no lo menciona, pero yo le entiendo que dice cuando dice encenderá sus lámparas, porque había 7, en el medio estaba el Espíritu de Dios y en las 2 salas de izquierda a derecha estaban 3 lámparas y 3 lámparas al otro extremo. Y eran los espíritus que venían en la mente de Cristo, así como habla 1 de Corintios, capítulo 2. Muy bien. Y encenderás su lámpara, versículo 5, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente, pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Ahora empieza con el versículo 9, presten atención. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. O sea, le va a consagrar. A estos objetos le va a consagrar, lo vas a ungir con aceite. ¿Por qué? Porque yo voy a estar ahí, dice el Señor, ¿no? Muy bien. Versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás
con todos sus utensilios y será santo. O sea, ese objeto, todo va a estar separado para la acción de la santidad, ¿no? Para que se practique la santidad, porque ahí, ¿no? Dios quería estar en el medio de su pueblo. Muy bien. En el versículo 10, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Versículo 11. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Versículo 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Salvador, hermanos, nos convertimos en sacerdotes, ¿no? Y nos dedicamos especialmente a servir al Señor, ¿no? Vistamos lo que vistamos en todos los días, pero en nuestro corazón sabemos que somos sacerdotes para Dios. Y acá dice, y será mi sacerdote, ¿no? Y 14, versículo 14, después harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas. 15, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y su unción, miren aquí, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí de manera perpetua. Entonces, si nosotros somos sacerdotes, seremos reyes juntamente con Cristo, gobernaremos con Él, y siempre vamos a pertenecer a ese estatus espiritual que no es la perdición del alma, hermanos. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver. Y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés, versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová les mandó. Así lo hizo. Entonces acá viene, hermanos, una enseñanza de obedecer. Y a mí lo que me llama la atención, que aparte de Aarón, que era el padre, lógico que él tiene él es el padre y él era el sumo sacerdote. Pero acá hay algo muy interesante. El tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santo están todos los compartimientos, la mesa, los panes de la preposición, el candelabro, esos candelabros que he explicado, de que cada oído de la lámpara que le echaban aceite extra virgen, ahí estaba Cristo. Y la palabra del Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por mí van a adquirir la vida. No, por mí van a adquirir la vida. Por mí ustedes van a ser ungidos. Y aquí, por mí, aquí ya lo estoy agregando, dice, y por mí, ¿no? Y su unción, o sea, el ungimiento del Espíritu Santo que está en el corazón de todos los sacerdotes que están en el lugar santo. ¿Por qué? Porque los hijos de Aarón cuidaban ese compartimiento. Y en el atrio habían sacerdotes menores, se podría decir así, que cuidaban y recibían los becerros para ser sacrificados. Y nadie podía entrar al segundo compartimento sino los sacerdotes, los hijos de Aarón. Ellos estaban ungidos, estaban consagrados, ¿no? Y solamente ellos, nadie podía entrar, porque si cualquier sacerdote entraba, hermanos, moría. Entonces, ese compartimiento a nosotros nos pertenece, haciéndole ver espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahí estaba Cristo. Ahí estaban los panes de la preposición, que es no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Yo soy el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando recibimos el Espíritu eterno, del Eterno, somos ungidos y consagrados, ¿no? Espero de que hayan entendido que cuando recibimos ya el Espíritu de Dios, ya somos personas diferentes. Cambiamos de actitudes, dejamos de mentir a las personas, ¿no? Tenemos que ser personas sinceras, que nuestro rostro muestre que verdaderamente somos diferentes a los demás. Tenemos que ser personas diferenciadas, ¿no? Diferentes y no confundirnos con el mundo, porque con una persona que tiene una personalidad inestable, no se sabe quién es, ¿no? No se sabe si es del mundo o más vamos a creer que es del mundo. Y la palabra del Señor es muy peligroso para la conducta de una persona así, porque dice, ¿no?, que Dios le vomitará al tibio, ¿no? O sea, anda como la onda del mar, no sabe qué decidir, no sabe qué cosa es, no tiene confianza solamente en sí mismo. Y eso es peligroso, hermano. ¿Cómo entra el Espíritu de Dios en nosotros? Cuando verdaderamente tenemos una decisión definitiva. Ese es un nuevo nacimiento. Es como quien ya el nacer, que no, si nosotros hemos nacido de una generación pecadora, miren, de una generación pecadora, que esa generación tiene la carta, un documento de divorcio delante de Dios, estamos apartados porque estamos divorciados de Dios. Entonces, cuando el Señor nos llama, no, escuchamos la voz de Cristo, escuchamos el timbre de voz de ese pastor, que es Cristo Jesús, y nos viene un remordimiento, nos viene un compungimiento agudo en nuestras entrañas y decimos, ¿cuánto tiempo que he perdido? ¿Cuánto tiempo que estoy vagando en mis propios pensamientos? ¿Cuánto tiempo es de que estoy viviendo sin Dios, estando Dios en mi frente? Porque Dios es un Dios omnipresente, omnisciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo estoy viviendo sin fe? ¿Cuánto tiempo estoy viviendo sin proyectos delante de Dios, sin planes delante de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy viviendo así, de una forma desorganizada? Señor, perdóname. ¿Qué debo yo de hacer? La primera parte, oír. La segunda parte, compungirse de una forma seria. Porque si no es serio, hermanos, usted no es cristiano, bajo ningún punto de vista, ¿no? El que me escucha, ¿no? Y cuando yo me compunjo, mi ego yo lo guardo en mi bolsillo, porque el ego no muere. Mi ego me lo guardo en mi bolsillo y lo pongo en un rincón de mi corazón, para que permita de que el Espíritu de Dios limpie todo y lo deje bien limpiecito mi corazón. Y tengo que controlar a mi ego que no salte, ¿no? Porque si digo que soy cristiano, entonces, ¿no? De un momento a otro me olvido que soy cristiano y salen los encaros, los insultos y las ofensas. ¿Por qué? Porque le estoy permitiendo a mi ego, no, que actúe nuevamente. Entonces estoy jugando a la tibiez. Y el Señor dice, yo te voy a vomitar de mi boca, te voy a despreciar, porque los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. No, no. Delante de nuestras mentes humanas, la hipocresía es como si fuese un insulto, ¿no? Puede ser un insulto, pero para Dios es más grave, porque me estoy comportando con doble cara. Aunque no tenga aunque tenga una buena intención humana, pero no, estoy comportándome como una persona hipócrita. Y la palabra del Señor dice literalmente que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Y al oír esto, uno, se compungieron; dos, y dice se compungieron de corazón, ¿no? Porque una cosa es entristecerse de lo que tiene el cerebro, ¿no? Alguna reacción emotiva, todo.
pero el corazón tiene cerebro. Y no se los digo así, se los digo seriamente. Médicamente tiene cerebro, tiene neuronas. Entonces aquí hay un compungimiento no del corazón, de los 5 sentidos que hay en el cerebro, sino el compungimiento que nace del corazón. El corazón, hermanos, porque ahí se deposita los pecados y ahí se deposita, cuando somos ungidos, se separa los pecados y empieza en el corazón a vivir los frutos del Espíritu de Dios, porque estamos consagrados y estamos separados. Paso 3, preguntamos, ¿qué haremos? Le dicen a Pedro. Pedro les dijo, arrepentidos. ¿Cómo me arrepiento? Me arrepiento con mi lengua, me arrepiento con mi boca. Y digo, Señor, a partir de ahora yo estoy bien arrepentido, Señor. Ya no quiero esta vida, ya estoy cansado de esta vida sin ton ni son. Ya estoy cansado en esta vida que no entiendo. Estoy con una crisis de existencialismo. No puedo saber por qué motivos yo vivo en esta tierra, ¿no? A veces me divierto, me voy a una discoteca y todo por el estilo, pero no encuentro una felicidad. Señor, ¿qué debo de hacer? Me arrepiento, ahora sí entiendo por qué motivo tú has muerto en la cruz. ¿Por qué has muerto en la cruz? No, me arrepiento. Cuarto paso. Quinto paso, bautízate en el nombre del Señor en agua, dice la palabra del Señor, que es un símbolo. Bautiza. Quinto paso. ¿Para qué? Para que el Señor te redima, para que el Señor te perdone, ¿no? Y al final dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es en donde viene el ungimiento. El Señor te ha ungido, ha puesto aceite en tu cabeza, un símbolo, ¿no? Pero tu compungimiento tiene que ser real. Entonces ahí viene un cambio. ¿Saben por qué, hermanos? No viene porque me quiero comportar bien, me quiero portar bien, no. Porque hay una fuente poderosa que es el Espíritu de Dios, que hace una revolución en mis entrañas, en mi corazón, y me hace una criatura nueva. Me hace una criatura nueva. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, ya concluyendo, estamos en Santiago capítulo 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ese don perfecto es el Espíritu de Dios, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Confía en Dios. Confiar en el hombre no se puede, hermanos. La palabra del Señor dice, maldito es el hombre quien confía en el hombre. ¿No? A veces uno, dentro de su humanidad, querer confiar en el hombre, en el ser humano, pero no se puede. Siempre se va a ver oscuridades ahí. Mejor confía en Dios, ¿no? Mejor confía en Dios. Aunque te quedes el último solito en el mundo, confía en Dios, ten confianza, porque te espera un reino maravilloso y eterno. Juan capítulo 3, versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que del Espíritu es nacido, Espíritu es. Hay que vivir, hermanos, en el Espíritu. Uno tiene que sentir que estamos viviendo en un ambiente espiritual. No te maravilles de que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Por eso es que el ruaj es como significa espíritu y también significa viento. Entonces, hermanos, recordemos antes, para concluir el tema, que Dios le dio aliento a este planeta. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba el Espíritu sobre las aguas? Dios le dio aliento.
Pero por causa de la injusticia que ha originado el hombre con su pecado hasta el día de hoy, ¿no? El hombre mismo está creando un propio caos, ¿no? Por eso es que la palabra del Señor dice que la tierra gime esperando que venga Cristo para también sufra o tenga un beneficio de una renovación, porque aquí va a ser el milenio. Después de esta vida, ¿no? Dios va a instaurar su reino, eso dice en Apocalipsis, Dios va a instaurar su reino, y en ese reino va a haber un reinado de 1000 años, y ahí vamos a gobernar. Todos los que han sido ungidos por el Espíritu de Dios y se han mantenido firmes y han cumplido con su palabra, pase lo que pase, ¿no? El Señor nos llevará a ese reino para gobernar naciones. ¿Cómo? Pues no sé, pero yo confío en el Señor, ¿no? De repente yo gobierno alguna nación, pero con una nación en donde el Espíritu de Dios predomine ahí, ¿no? Porque el único rey de ese gobierno de 1000 años será Cristo Jesús. Luego los otros proyectos desconozco lo que el Señor hace, pero yo confío porque Él es mi Padre, ¿no? La palabra del Señor dice, suficiente con lo que te da la palabra para la salvación de tu alma, ¿no? Entonces yo lo que hago es obedecer. Entonces os invito a todos los hermanos a enderezar los caminos. Yo le pido al Señor, endereza mis caminos, Señor, ten misericordia de mí. Aquí estoy usando malas palabras. ¿Endereza mis caminos? No. Yo tengo que enderezar mis caminos. ¿Por qué? Porque hay una fuente de ayuda, que es el Maestro, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Que está dentro de mi corazón, que yo soy luz, mis pies están alumbrados por la lámpara. Entonces, todo es cuestión de mi voluntad. Porque la palabra del Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Después dice, el valiente heredará las cosas, heredará, tiempo futuro. Será mi hijo, tiempo futuro. Por eso que estamos siempre en juicio constante estamos. Y en el tribunal del Señor nos dará nuestra declaración definitiva que somos hijos de Dios. Pero el cobarde, dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Entonces, la vida del cristiano está, hermano, entre el valiente y el cobarde. Esas dos acciones. Amén, hermanos. Espero que haya servido un granito de arena sobre este tema, sobre el aceite que es símbolo del Espíritu de Dios que vive dentro de nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.